Hola, bienvenidos al día de hoy y les daremos una explicación sobre los ácidos nucleicos. Este equipo va a estar conformado por Amador Castillo, Jonathan Jesús, Arellano Hernández María de los Ángeles, Ávila Tirado David, García Lara Yara Victoria, Guerrero Cabrera Nicole, Ramírez Sánchez Coti Sherlyn y yo, su presentador, Vega Gutiérrez Luis Ángel. Ahora daremos paso con introducción. En este video veremos qué son los ácidos nucleicos, su función, ya sea herencia, mensajero o almacén, y su composición, que es un fosfato, un azúcar, ya sea pirimidina o purina, y una base nitrogenada, ribosa o desoxirribosa. Posteriormente veremos el ADN, su estructura, sus correspondientes bases nitrogenadas, sus uniones y su proceso de desnaturalización. De igual manera veremos qué es el ARN, sus correspondientes bases nitrogenadas, su estructura y su derivada estructura primaria, secundaria y terciaria. Por último, veremos la clasificación del ARN en mensajero, ribosómico, nucleolar o transferente. Y concluyendo de esta manera con un pequeño resumen de lo revisado en el video y su importancia en el funcionamiento del cuerpo humano. Yo voy a empezar hablando sobre los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son biomoléculas cuya función consiste en almacenar y transferir información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico, o sea el ADN, y el ácido ribonucleico, el ARN. El ARN solo tiene una hebra y el ADN es de forma helicoidal. Ahora, hablando de las funciones de los ácidos nucleicos, vamos a tener que van a tener una importancia en la herencia, ya que van a dictar la información necesaria para la formación de proteínas. También van a actuar como mensajeros intracelulares como el AMP cíclico, que funciona como mensajero celular, y también de almacén de energía como el ATP, el cual almacena energía en sus enlaces de fosfato. Los tipos de ácidos nucleicos que vamos a tener van a ser el ADN y el ARN. Estos van a ser portadores químicos que transmiten la información genética de las células. Ahora, siguiendo con la composición de los ácidos nucleicos, vamos a tener que estos van a estar formados por nucleótidos. Esta va a ser su unidad básica fundamental. Y los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, un azúcar ribosa o desoxirribosa y un grupo fosfato. De bases nitrogenadas vamos a encontrar que van a ser 4 las que van a estar en el ARN y en el ADN. Estas van a estar divididas en dos clases: las bases pirimidínicas y las bases púricas. Las bases pirimidínicas son los compuestos monocíclicos, o sea la citosina, timina y uracilo. Estas son las que se encuentran en el ARN. Y las bases púricas son los compuestos bicíclicos, adenina y guanina. Estas son las que se encuentran en el ADN. También vamos a tener a los nucleósidos, los cuales van a ser las bases nitrogenadas junto con la pentosa. Estos van a funcionar como moléculas de señalización y son precursores de los nucleótidos necesarios para la síntesis de ADN y ARN. En los nucleótidos vamos a encontrar dos tipos diferentes de enlaces. Vamos a ver que el enlace fosfodiéster va a ser el enlace covalente en ácidos nucleicos que une a los grupos fosfatos de nucleótidos adyacentes, uniendo el carbono 5' de una pentosa con el carbono 3' de la otra pentosa. Y el enlace glucosídico es un tipo de enlace covalente que va a permitir la formación de polisacáridos, gracias a la unión de monosacáridos. Ahora daremos paso con el ADN. El ADN será el portador de la información genética. Esto quiere decir que los genes estarán compuestos por ADN. El ADN es un conjunto de nucleótidos, pero este nucleótido está compuesto de tres estructuras principalmente: por un grupo fosfato, por un azúcar desoxirribosa y por una base nitrogenada. Esta base nitrogenada puede ser adenina, guanina, citosina o timina. Dentro de este nucleótido vamos a tener dos enlaces muy importantes, y es la unión de un fosfato con la desoxirribosa, que se le llamará enlace éster, y la unión de la desoxirribosa con la base nitrogenada, que sería N-glucosídico. Una hebra de ADN va a ir en sentido de 5' a 3', y al igual su hebra complementaria irá de 5' a 3'. Estas hebras de ADN son un conjunto de nucleótidos, y la unión de un nucleótido hacia otro linealmente
sería gracias al puente fosfodiéster, que es creado por la desoxirribosa y el grupo fosfato, que es unido a la otra desoxirribosa del otro nucleótido. Estos nucleótidos van a tener sus pares complementarios en la otra hebra lineal, que es de 5 a 3', y al igual estos nucleótidos se van a ir a unir a los otros por algo llamado puentes de hidrógeno, los cuales siempre va a estar unido adenina con timina y citosina con guanina, y siempre adenina y timina será doble puente de hidrógeno y citosina y guanina tendrán triple puente de hidrógeno. Tendremos en el ADN una estructura primaria, que esta se va a tratar de la secuencia de desoxirribonucleótidos de una de las cadenas. La formación genética está contenida en el orden exacto de los nucleótidos. Esto quiere decir que la estructura primaria va a depender del orden de los nucleótidos, y la estructura secundaria quiere decir que va a tener una estructura de doble hélice, la cual esta va a permitir explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Así que la estructura secundaria es el cómo este se va a estructurar en doble hélice. La estructura tercera del ADN se va a referir al cómo se almacena este mismo en un volumen muy reducido, la cual esta va a variar según se trate de organismos procariontes o eucariontes. En procariontes, este se va a plegar como una superhélice en forma circular y asociada a una pequeña cantidad de proteínas. Lo mismo va a ocurrir esto en las mitocondrias y en los plastos. Aquí podemos ver en la imagen cómo encontramos la superhélice, cómo está ahí distribuida así en un gran círculo. Pero en eucariontes el empaquetamiento va a ser mucho más complejo y compacto, y para eso se van a necesitar unas presencias de proteínas muy importantes, que serán las histonas, y otras de naturaleza no histona. Aquí podemos ver la estructura del ADN, cómo fue formada. Al igual, este ADN va a tener algo muy interesante, que es la desnaturalización. Esta desnaturalización se va a llevar cuando la temperatura de este ADN llega a su punto de fusión, lo cual esto va a generar una agitación térmica que va a ser capaz de separar estas dos hebras y producir una desnaturalización. Así que esta agitación térmica va a romper los puentes de hidrógeno que unen una hebra a otra, pero no va a romper en partes esta misma hebra, debido a que los enlaces fosfodiéster, o sea los puentes, no se van a romper. Este va a poder ser un proceso reversible, ya que al bajar la temperatura se puede producir una renaturalización. Así que para que se vuelva a unir este ADN debe de enfriarse la temperatura lentamente. Los ácidos ribonucleicos, o ARN, estarán formados por muchos ribonucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster con sentido de 5 a 3', en forma de una sola cadena. Se pueden presentar en estructuras primarias, al igual que la del DNA, que consiste en una secuenciación de bases nitrogenadas; secundarias, que consiste en la misma cadena que se pliega por una puente de hidrógeno; y terciaria, que es la misma cadena secundaria que se repliega sobre sí misma y forma más puentes de hidrógeno. Se clasifican según la masa molecular media que posee cada cadena, y se deduce esta masa a través de la velocidad de sedimentación. Gracias a esto tenemos el ARN mensajero, ribosómico, nucleolar y transferente. El ARN mensajero consiste en cadenas de largo tamaño con estructura primaria, cuya función es transportar información genética que permite la síntesis de proteínas. Sin embargo, tiene un tiempo de vida muy corto. Puede presentar segmentos para la codificación de proteínas o secuenciación sin información, un exón o un intrón, y solo hasta que se eliminen los intrones se va a considerar ARN mensajero. Si no lo hace, se considera ARN heterogéneo nuclear. La diferencia entre el ARN mensajero de las procariotas y las células eucariotas es que mientras para las procariotas solo presenta un grupo trifosfato, las eucariotas presentan, además del grupo trifosfato, un nuevo metilguanosina y en el extremo 3' una cola poli-A. El ARN ribosómico puede variar en tamaño y puede presentar una estructura secundaria o terciaria. Participa en la síntesis de proteínas y se une con suficientes proteínas para formar subunidades ribosómicas. El ARN nucleolar es sintetizado en el nucleolo, presenta una masa molecular de 45 Spitbergs y se le considera como un precursor del ARN ribosomal, de manera parcial. El ARNU son moléculas de pequeño tamaño compuestas por bastantes uracilos, forman
ribonucleoproteínas pequeñas nucleares o RNPPN, que participan en el corte y empalme del RNA, la moderación del ARN mensajero y la obtención del ARN ribosomal a partir del ARN nuclear. Y finalmente el ARN transferente, que son moléculas pequeñas con secciones que presentan estructuras secundarias, donde adquirirán un aspecto con forma de bucle, mientras estas no presenten bases complementarias, también conocido como hoja de trébol, y su función será la de unir aminoácidos y llevarlos hasta el ARN ribosomal para sintetizar proteínas. Este ARN transferente va a presentar 3 bases complementarias con las ribosómicas, llamado anticodón y codón. Ahora síntesis y localización de los ARN. En la célula eucarionte, los ARN se sintetizan gracias a 3 tipos de enzimas, que serían las ARN polimerasas, tanto la 1, la 2 y la 3. Cada una es una proteína grande con aproximadamente de 8 a 14 subunidades y cada una va a poseer una función diferente, las cuales vamos a explicar a continuación. Primero, ARN polimerasa 1, que esta se encuentra localizada en el nucleolo y se encarga de la síntesis de un tipo de ARN con moléculas de 18S, 5.8S y 28S. Estas moléculas van a estar encontradas en este tipo de ARN. Entonces, la ARN polimerasa 1 va a ser responsable de sintetizar la mayoría de las transcripciones de ARN ribosómico. Muy bien, este va a ser el tipo de ARN, el ribosómico, y produciéndose en el nucleolo. Ahora el ARN polimerasa 2. Esta se va a encontrar localizada en el nucleoplasma y se encarga de la síntesis de los ARN heteronucleares, los cuales van a ser precursores de los ARN mensajeros. Entonces, la ARN polimerasa 2 va a transcribir genes que codifican las proteínas con ARN mensajero. Esta molécula va a estar constituida de 12 subunidades y funciona como un complejo que influye directamente en la expresión génica a través de la producción de transcripciones de pre-ARN mensajeros. Ahora la ARN polimerasa 3. Esta va a estar localizada igualmente en el nucleoplasma y se encarga de sintetizar los ARN tanto ribosómicos y ARN de transferencia, las cuales van a contener la molécula 5S. Y la ARN polimerasa 3 va a estar proporcionando transcripciones de ARN más pequeños que desempeñan un papel en la función celular normal en todo el núcleo y el citoplasma. Ahora aquí están resúmenes de cada uno de los ARN, tanto el de transferencia, que transporta aminoácidos hacia los ribosomas para la síntesis proteica, el mensajero, que actúa como molde y transporta la información para la síntesis de proteínas, el ribosómico, por último, que se sitúa en el ribosoma, en donde se sintetizan las proteínas. Ahora vamos a explicar sobre la función de los nucleótidos. Un nucleótido es la estructura fundamental básica de los ácidos nucleicos, en este caso el ARN y ADN. Entonces, un nucleótido siempre va a constar de una molécula de azúcar, ya sea ribosa para el caso del ARN o una molécula de desoxirribosa en el caso del ADN. Y esta a su vez va a estar unida a un grupo fosfato y a una base nitrogenada. Es importante saber que las bases que se utilizan en el ADN son adenina, citosina, guanina y timina, mientras que en el ARN el uracilo va a tomar el lugar de la timina y todas las demás serían iguales. Como función principal de los nucleótidos es importante saber que serán el componente estructural básico de estas moléculas y pues serán muy esencialmente ensambladas, o sea, se van a unir uno en uno por la célula. Y pues estos van a encajar juntos en un proceso de replicación, así se le conoce en el caso del ADN, o lo que llamamos proceso de transcripción o proceso de producción en el ARN. Para concluir con este video, tenemos que los ácidos nucleicos están formados por la polimerización de muchos nucleótidos, los cuales están constituidos por un grupo fosfato, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. En esta presentación hay que destacar el ADN y el ARN.
Las estructuras del ADN se dividen en tres: primarios, que es simplemente la secuencia de ADN; secundario, que es el plegamiento de la cadena de ADN; y terciario, que es el empaquetamiento del ADN. Por parte del ARN, podemos destacar que tiene tres tipos de estructuras diferentes. El primario, que al igual que el ADN es simplemente la secuencia del ARN; el secundario, que es que la cadena de ARN se pliega sobre sí misma para formar enlaces; y el terciario, que es un doblamiento de la estructura secundaria. Además, tenemos que destacar que hay diversos tipos de ARN, entre los que podemos destacar el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el AR ribosomal, todos los cuales están siendo sintetizados por diferentes tipos de polimerasas. En sí, los aminoácidos son componentes fundamentales de las proteínas y son necesarias para diversas funciones biológicas en nuestro cuerpo. La ingesta adecuada de aminoácidos es crucial para una dieta equilibrada y para apoyar el crecimiento y mantenimiento de los tejidos en el cuerpo. La investigación sobre los aminoácidos y su función en el cuerpo humano sigue evolucionando y se están explorando nuevas aplicaciones para su uso en la medicina, la nutrición y la biotecnología. La comprensión de estos también es importante para la síntesis de proteínas y en la comprensión de cómo las proteínas interactúan con otras moléculas en nuestro cuerpo. Esto fue todo por nuestra parte y muchas gracias por ver.